El capítulo 7 también nos trae, en esta norma internacional, hay que asignar los recursos. Obviamente, como todo sistema de gestión, se tiene que tener recursos humanos, recursos físicos. Esta asignación de recursos, ya saben ustedes, en primera línea, el responsable es el órgano de gobierno, la alta dirección, que tiene que asignar los recursos necesarios para que este sistema se establezca, se implemente y realmente agregue valor, ¿no? Realmente agregue valor. A veces hay situaciones en donde le dices a la gerencia, hay que, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo en una organización donde se tenía que colocar un control, me acuerdo en la parte donde se recibía a los funcionarios públicos, se había recomendado controlar una cámara, si no me equivoco, y quizás el gerente no quería asignar presupuesto por algo, mira, tan básico, ¿no? Pero se le recordó que esta es parte de sus funciones y responsabilidades y obviamente, conociendo el requisito, pues se le orientó, ¿no? Porque era parte, en este caso, de un control antisoborno que se había definido en el diseño, ¿ok? Pero vamos a ver qué son ejemplos, ¿no? En realidad, es importante siempre que esta asignación de recursos vaya acompañado de un presupuesto, ¿no? No lo dice la norma, pero todo sistema de gestión tiene que haber un presupuesto. Vamos ahora entonces con uno de los puntos que más se audita en el capítulo 7, que son las competencias. Como todo sistema de gestión, aquí también el sistema de gestión tiene que asegurarse de trabajar con el personal que es competente. Ahora, aquí la norma es algo interesante porque nos dice bien que la determinación de las competencias son de las personas que pueden afectar el desempeño del sistema de gestión antisoborno. Entonces, así como en calidad, por ejemplo, hay puestos críticos como el que libera los productos, ¿no? El que libera el producto es un puesto crítico, los que hacen inspección de controles de calidad, los que participan en el proceso de desarrollo del servicio y están interactuando con el cliente final. Entonces, ya uno como auditor por la experiencia también sabe de que evidentemente va a tomar un muestreo de estas personas y ver cómo se cumple el 7.2. Aquí viene un poco mi pregunta, ¿no? Aparte del caso que puse un poco, vamos a hacer el caso con un jefe comercial de esta empresa constructora, ¿qué otros puestos piensan ustedes que sería un puesto interesante o un puesto crítico desde el concepto de gestión antisoborno? A ver, lluvia de ideas. A ver, me gustaría saber ustedes qué otros puestos piensan que son puestos críticos, ¿no? Exacto, ¿no? Como yo les comenté, hay áreas que están asociadas empíricamente al sistema de gestión, ustedes ahí lo han colocado, compras, ¿no? Operaciones, licitaciones, efectivamente, el área legal. Aquí también el área legal toma un papel importante. Ahora, en muchas organizaciones MIPES o pequeñas, lamentablemente no hay ese proceso, pero a veces el área legal es el que participa con las negociaciones con los funcionarios públicos, ¿no? El mismo oficial de cumplimiento, ¿no? Es un puesto que puede estar involucrado, pero hay que tener en cuenta de que los puestos críticos van a tener una relación bastante directa y aquí viene la palabra clave. Recuerden estos. En primera prioridad, los puestos que tengan una relación directa con los socios de negocio. Anoten eso. Un socio de negocio es el que tiene una relación comercial con la organización, ¿no? Entonces, puestos como, por ejemplo, jefaturas, gerentes comerciales, responsables de compras, ¿no? Que tienen que ver con la adquisición, o puestos también que tienen una interacción directa con los funcionarios públicos. Acuérdense que estamos en un contexto donde no todos los organismos del Estado están al 100% limpio. Entonces, hay puestos en donde quizás van a tener que interactuar en el tema de los permisos, de las licencias, y ahí podría exponerse el tema de elevarse el riesgo, ¿no? Sin desmerecer cualquier tipo de puesto, porque finalmente cualquier puesto puede siempre estar sujeto, pero en menos riesgo. La norma es consciente, obviamente sabe de que este trabajo del sistema de gestión toma su tiempo y pone como una consideración que tú determines quiénes son esos puestos y obviamente determines que las competencias estén definidas en términos de educación, formación o experiencia, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante entonces que las personas que afecten a estos sistemas de gestión pues tengan
esta competencia. Entonces, para el caso que yo les coloqué un jefe comercial, por ejemplo, desde el concepto de competencias, ¿qué formación, qué educación? En este caso vamos a centrarnos en la formación. ¿Qué formación piensan tener desde el concepto del sistema de gestión antisoborno? ¿Qué formación debería tener en realidad un puesto que está por encima de lo bajo? La formación, recuérdense, la formación se diferencia de la educación, que normalmente la formación tiene un componente legal. La educación está muy asociado, por ejemplo, yo soy ingeniero químico de profesión, nadie me puede dar un certificado de experiencia que yo soy ingeniero químico, ¿no? Es un tema de educación que tiene un componente legal y tiene que ver con el Ministerio de Educación. Entonces, secundaria completa, temas de carrera universitaria o técnico, una diplomatura también está sujeto a veces a temas de que esté respaldado, una maestría, un doctorado, normalmente está asociado a temas de educación. Entonces, los ejemplos que están colocando ustedes, por ejemplo, que tenga curso de gestión empresarial, que conoce la ley de contratación del Estado, está muy bien. Pero recuerden ustedes que también aquí no hay que perder de vista, está muy bien, pero desde el concepto también de calidad, que no quiere decir que no se integre, porque al final todo suma. Pero eso, lo último que puso Johnny Vilches, también tiene que tener formación con respecto a temas de cursos del código de ética, cursos del código de conducta, charlas con respecto o cursos con respecto al manual que le define sus controles de integridad en el puesto, ¿no? Muchas organizaciones también, yo recuerdo mucho, por ejemplo, yo soy auditor de casas certificadoras y las casas certificadoras periódicamente nos están mandando un curso en su código de integridad. O sea, yo como auditor tengo las competencias por el tema de mi profesión, tengo mi curso de auditor líder, mis años de experiencia, mi registro, tengo toda la formación para poder ejercer esa actividad. Pero cuando hablamos acá de las competencias en términos de gestión antisoborno, se orientan al objetivo básicamente de evitar este tipo de prácticas. Entonces, aquí no descuiden mucho la formación justamente asociado al tema del código de integridad, al código de ética. Yo les contaba, en mi caso, por ejemplo, me hacen pasar, aparte de hacer el curso, tengo que, creo, en algunos casos, dar un examen en ese código y inclusive en las auditorías para el esquema de responsabilidad social me ponen situaciones de auditorías, ¿no? Me dicen, si el auditado te presenta o te manifiesta esta situación, ¿tú qué harías, no? Entonces, las respuestas que me colocan son respuestas que hasta podrían ser culturalmente aceptadas, pero después cuando tú ves al solucionario, verdadero o falso, te das cuenta, no, el código de conducta dice esto. Entonces, te refuerza un poco la visión o la cultura que quieren tratar de incentivar la organización en el trabajo que tú realizas, ¿no? Entonces, aquí es bastante clave ese tipo de competencias. No estamos hablando de las competencias que ya conocemos que tiene su CV, eso está bien, también se verifica, ¿no? Pero estamos hablando también de ese tipo de formación. Después les voy a mostrar un poco algunas cosas que hemos hecho en la experiencia para que ustedes tengan algunas ideas de qué es lo que podríamos hacer. Aquí, en este requisito, la organización tiene que conservar información documentada. No solamente tú dices que tiene esas competencias, sino tienes que demostrar con el CV, con los registros de capacitación, con las evidencias documentarias que este puesto tiene esas competencias, ¿no? Normalmente tienen que adjuntarte al costado su legajo de personal, los registros de inducción. Si ha dado un examen en el código de conducta, en el código de ética, tendrás que adjuntar esos registros. Y algo muy importante también es que esta norma trae consigo también cláusulas específicas en el proceso de contratación. Esto, por ejemplo, no es un debe en el tema, por ejemplo, de ISO 9001. Y aquí, por ejemplo, sí es bien explícito, sí es bien explícito la norma cuando dice, por ejemplo, que la organización tiene que implementar procedimientos que permitan tener medidas disciplinarias al personal en caso de incumplimiento.
¿no? Que tiene que ver bastante con, quizás en términos prácticos, con el código de ética, el código de conducta. Te dice que hay que darle una copia o acceso al personal a la política y formación. O sea, inclusive te dice que hay que darle una copia. Obviamente le puedes dar en digital, le puedes dar impreso, pero hay que ser bien, mira lo puntual que te dice la norma, ¿no? Y obviamente también implementar procedimientos para tomar medidas disciplinarias cuando se violen las políticas del sistema de gestión antisoborno. ¿Qué quiere decir eso? Que primero, antes de tú sancionar, tú tienes que darle las reglas al personal de bajo qué esquema se está moviendo la organización. Si incumple, tiene que tener claro su falta, ¿no? Amonestación verbal, amonestación o una suspensión temporal. En última instancia también puede involucrar el despido. Hay organizaciones que efectivamente pues, han sacado a la persona por un tema de una falta ética, ¿no? Entonces, eso tiene que estar bien claro. Pero algo bien interesante que te dice aquí es que, ojo, si el personal reporta algún tema de buena fe, de alguna sospecha de soborno o de violación a la política, tienes que asegurarte que no sufra represalias. Entonces, eso tiene que estar bien claro y el espíritu aquí que ahonda la norma es que el personal tenga libertad para poder quizás usar el canal de denuncia, el canal de integridad o el planteamiento de inquietudes, algunos lo llaman así como dice la norma, para poder reportar. Entonces, la organización tiene que tener claro que el personal está libre de poder reportar hechos de buena fe o sobre la creencia de una base razonable. ¿Qué quiere decir esto? Está prohibido reportar también una denuncia o un hecho si es por un tema personal o una falta o una mentira. Eso también es sancionable. O sea, yo porque no me cae tal persona, no me cae Alex Cárdenas, entonces ya lo reporto, pues, ¿no? Lo reporto, como sé que hay un canal abierto, lo reporto. Si se logra demostrar, obviamente, que no hay una base razonable, fue una denuncia de mala fe, pues hay también el aparato legal, y bueno, al menos en Perú hay para poder, poder sustentar que ese tema no ha estado bien reportado, ¿no? Inclusive van a ver, les he traído una herramienta, al final se la voy a mostrar, esperemos del tiempo, de un tema de canal de integridad, para que ustedes puedan ver que hay una nota donde dice justamente la denuncia o la incidencia tiene que ser reportada de buena fe. O sea, es un filtro antes que sea reportada. Porque a veces estamos en una cultura donde algunas personas pues usan malintencionadamente, podría ser el canal de denuncia. Y eso es parte también de la sensibilización que nosotros deberíamos hacer. Alex, puede haber un examen del código de ética, no lo dice la norma, pero es una buena práctica. Mabeli, sí, personalmente yo he pasado exámenes del código de ética y conducta en el rubro de auditoría, por ejemplo, ¿no? Jorge Luis, en el reglamento de trabajo están todas las sanciones. También puede pasar, hay organizaciones que no tienen código de ética y lo colocan en el reglamento de trabajo. Ojo, a veces no está todo en el reglamento de trabajo, hay que darse cuenta porque la ética y la conducta son temas de valores y son temas de cultura. Normalmente lo que siempre va en el reglamento de trabajo es el tema legal. A veces no está tan abordado ese tema y por eso es que las organizaciones complementan el reglamento de trabajo con su código de ética, su código de conducta. Ese es un poco algún tip que te doy, Jorge. Carlos Melgar, las denuncias podrían ser anónimas por un tema de represalias. En realidad es un requisito, Carlos. Tienes que tener habilitado la opción que sea anónima como requisito. ¿Ok? Puede dejar su nombre, sí, pero tienes que tener habilitado que sea anónima. O sea, inclusive la ley protege al denunciante, ¿no? Entonces eso es un requisito. Está muy bien. Desde el proceso de contratación se debe ejercer la debida diligencia. Correcto, Julio. Eso lo vamos a ver justamente en la parte del 7.2 donde habla de la debida diligencia de la investigación que deberíamos hacer al personal. Él sí dice, en Colombia puede aplicarse a través del Código Único de Disciplinario. Ah, mira, qué interesante, Elsie. Qué bueno compartir experiencias con otros países. Allá se llama Código Único Disciplinario. Qué bueno, muy bien. Muy bien, vamos a ver la siguiente filmina.
en los procesos de contratación, y justamente aquí viene la pregunta de Julio, ¿no? Dice la norma que la debida diligencia se emplean primero al personal que está por encima del riesgo bajo de soborno. Quiere decir que nosotros lo primero que deberíamos tener es determinar quiénes son esos puestos que están más expuestos a tener el riesgo de soborno por encima del riesgo bajo. Lo que hablamos inicialmente y lo que salga de la matriz de riesgos del 4.5, jefe comercial, jefe de compras. Este proceso de debida diligencia puede tener varias variables. Acá yo no quiero decir de que tienen que hacer esto, esto, esto. Yo les puedo comentar en general, por ejemplo, en el caso, yo pude auditar una organización, un retail de varios países, por ejemplo, y seguro lo hacen también en varias organizaciones. Ellos hacían la prueba del polígrafo, inclusive, llegaban a ese nivel en la postulación de un trabajador para ser, digamos, más estrictos. Lo que hacían era, por ejemplo, primero hacerle la pregunta si todo lo que ha presentado en su postulación, en el CV documentado, es verídico, ¿no? Y obviamente tenían el polígrafo al costado, contrataban un tercero y el polígrafo decía si efectivamente estaba hablando con la verdad. Entonces, miren, desde ese concepto iba el proceso de medición de la evaluación de riesgo en el postulante, ¿no? Otro tema, por ejemplo, era que desde el puesto nuevo lo investigaban, por ejemplo, en las redes sociales. Eso ya es una práctica común en los procesos de contratación, como una investigación adicional para tomar una decisión en la debida diligencia. Le investigaban en Facebook, en LinkedIn, en Google, cómo está el señor. Y obviamente no solamente es el tema de soborno, podría salir otros temas. Por ejemplo, en esa investigación salían otros temas también, quizás de temas personales, temas que ha tenido capaz una denuncia por un tema de un hijo que no ha pasado su pensión. Salía varias cosas. Entonces ya la organización con eso evaluaba, dependiendo qué es lo que quiere evaluar, para tomar una decisión en la contratación. Y finalmente, personalmente, por ejemplo, nosotros estamos utilizando un test de integridad. Un test de integridad, en realidad, son preguntas casuísticas que se diseñan en función de la cultura, que permiten que el trabajador responda y orientar quizás cómo responde a una situación muy parecida o cercana al tema de un potencial soborno, ¿no? Entonces, dependiendo a eso, vamos midiendo el nivel, ¿no? Eso lo estamos usando y ayuda mucho. En realidad, los test de integridad se basan en bibliografía, en la parte también de las pruebas que hacen las organizaciones, y ayuda bastante. Ahora, el proceso de debida diligencia puede incluir un componente multidisciplinario, o sea, no solamente basarse en el tema antisoborno, puede integrarse estos criterios ya a temas de lo que ustedes hacían quizás. Creo que acá hay participantes de VAS, me parece. Ronald, tú eres de VAS, ¿no? ¿Estás conectado? ¿Estás Ronald? ¿Ronald? Yo sé que hay un auditor de VAS. Ronald, coméntanos un poco en VAS, por ejemplo, qué es lo que piden al personal normalmente. Por ejemplo, creo piden antecedentes penales, policiales, ¿no? No sé, corrígeme si me estoy equivocando, tú eres maestro en esa parte, en lo que es VAS. Y ya en VAS, por ejemplo, ya hay un proceso de investigación, de debida diligencia al personal, y piden más cosas, ¿no? Más cosas que permitan tomar una decisión mucho más orientada también a otros riesgos transversales que puede traer la persona, no solamente por el tema ético o de soborno. Justamente, mira, ahí lo dicen, ¿no? Mira, antecedentes penales, policiales, visitas domiciliarias, ¿no? La visita domiciliaria también puede confirmar cómo es el comportamiento de la persona, ¿no? Desde drogas. Entonces, esta cláusula le compete bastante al área de recursos humanos. La lista Clinton, ¿no? Mira, la lista Clinton. Yo pensé que solamente lo usaban para las empresas, pero obviamente también podría estar la persona reportada en la lista Clinton, ¿no? Ahora, vamos a ver también que no deberíamos colocar un proceso de debida diligencia si es que también la organización no está preparada en este momento. Yo siempre comencemos por niveles, yo siempre digo, ¿no? Por mí, le implementaría un procedimiento
tan exigente como puede ser una empresa muy grande, pero podría ajustar mucho el sistema de gestión en este momento. Si la empresa recién está implementando este modelo, comencemos por temas que le puedan impactar de manera rápida a tomar decisiones en el tema de antisoborno en el proceso de debida diligencia. ¿Ok? Bueno, acá mira, Ronald te ha dado más ejemplos, lo pueden tomar nota, está muy bien. La lista Clinton, el reporte Infocor, también reporte de Sentinel. Esto es un tema también que se puede usar en el tema de antisoborno. ¿Por qué? Miren que ya le estoy dando ya la esencia de la implementación. O sea, prácticamente ya se ha convertido en un curso de interpretación e implementación. Pero miren, llévense eso. El reporte de Infocor, ahora llamado el reporte de Sentinel, permite saber que la persona, cómo está en el tema financiero, cómo lo reporta la banca. Entonces, imagínense, por ejemplo, que yo estoy seleccionando a un jefe de logística, a un jefe de logística. El jefe de logística, por ejemplo, va a estar dentro de sus funciones posiblemente aprobar propuestas, posiblemente aprobar no más que cotizaciones, propuestas que reciben los proveedores y emitir órdenes, ¿no? Posiblemente aprobar la emisión de las órdenes. Entonces, vamos a suponer que en el reporte de Infocor, este señor, por ejemplo, está ahogado en deudas, tiene 12 tarjetas de crédito que prácticamente está en rojo, o sea, le debe a todos los bancos. ¿Se convierte en un riesgo o no si yo lo selecciono para el puesto de logística? ¿Qué dicen ustedes? Para el tema de antisoborno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, alguno me podrá decir, Alex, pero puede ser que tenga muchos valores éticos, que no, que obviamente sea una persona que no tiene ninguna denuncia, nada. Es un posible, por eso que en la norma habla de un posible riesgo. Finalmente la organización toma la decisión. Yo no estoy diciendo que no lo selecciones, porque hablando en el tema financiero, hablamos que dice que a veces tenemos una pequeña tarjeta de crédito, estamos reportados, ¿no? Entonces no por eso no me van a seleccionar. Pero, por ejemplo, yo descubro que tiene 12 tarjetas de crédito, le debe a todos los bancos, está reportado, pues es más vulnerable a ser tentado, como ustedes dicen, a que un proveedor le pueda dar pues un tema de soborno por la aprobación de una propuesta. Entonces, desde ese concepto va el tema de la debida diligencia en el personal. Es algo tan simple de entender, ¿se dan cuenta? Es tan simple de entender porque en el 7.2 la norma te pide que implementes este control si es que el puesto lo amerita más de un riesgo bajo, ¿no? Entonces, este control puede cambiar inclusive dependiendo qué puesto estoy yo seleccionando, ¿no? Entonces, no puede ser un solo procedimiento para todos los puestos, puede diferenciarse, ¿no? Puestos de gerencia, puestos inclusive para un puesto de gerente general, normalmente las organizaciones contratan a un estudio o una empresa especialista para poder hacerle toda la debida diligencia antes de inclusive firmar contratos, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, me gusta mucho esta parte porque puede ser aplicado también a otro sistema de gestión, a cualquier sistema de gestión, ¿no? Otro punto que le pone la norma énfasis es a los bonos de desempeño. Les cuento una historia, ¿no? Había una organización donde se premiaba, por ejemplo, aquel vendedor que llegaba a la meta de vender cierta cantidad de autos, ¿no? Era una organización bien conocida. No aquí en Perú, pero se conoció a nivel mundial. ¿Y qué es lo que pasó? Vender un auto, pongamos, ¿no? Que puede estar sus 15,000, vamos a poner $15,000, ¿no? Podría representar para el vendedor una comisión, pongamos, de $1,500, $2,000, pongamos, ¿no? Una comisión de $2,000 por hacer vender un auto. ¿Qué quiere decir? Y lo que había hecho este vendedor, se había asociado con un comprador para que pueda adquirir, ¿no? Una serie con una carta fianza, con un pagaré de un banco, una serie de creo que tres autos. Había cobrado la comisión, porque ya había desembolsado, había cobrado la comisión, ¿no? Que eran algo de $6,000, y después renunció, ¿no? Y finalmente esta persona que adquirió los vehículos, después usó su seguro para devolverlo. Entonces, finalmente,
¿no? A ese nivel, inclusive, se hizo el tema de la transacción, puede involucrarse, ¿no? O sea, los bonos de desempeño tienen que ser razonables. Eso es lo que nos dice la norma. Tienes que tú ir viendo que el bono de desempeño no involucre, por ejemplo, que la remuneración pueda inclusive verse diferenciada, tremendamente diferenciada, ¿no? Tiene que ser razonable. No prohíbe los bonos de desempeño, pero tienen que analizar bien en qué medida podría involucrar que se asocie o que se eleve el riesgo de soborno por querer ganarme el bono, ¿no? A eso voy, ¿no? Por querer ganarme el bono, yo podría hacer prácticas con un socio de negocio, con un proveedor, con un cliente y poder ser tentado a este tipo de prácticas. Entonces, bien interesante lo que aquí nos habla con respecto a los bonos. Los bonos, metas de desempeño y otros incentivos de remuneración se deben revisar periódicamente para comprobar que hay garantías razonables en marcha para evitar y fomentar el tema del soborno. Es, por ejemplo, un tema que a veces no le damos mucha énfasis, un poco quiero compartir. Esperemos que a veces nos acompañan nuestros amigos, que los quiero bastante, de Netcore, que nos apoyan siempre en este proyecto. Es una empresa que me gustó mucho su nivel de participación que tuvo. Esta es una campaña que se hizo en el 2019, por ejemplo, y lo traigo porque representó un hito muy importante de cómo las personas tomaron conciencia realmente del riesgo de soborno, de la política, de cómo reconocer y enfrentar solicitudes, ¿no? Nosotros personalmente lo hacemos a través de campañas lúdicas, hacemos que las personas hagan teatros, una serie de teatros, donde escenifiquen, por ejemplo, el día a día, un día común, donde posiblemente podría impactar en el código de ética o el código de conducta, ¿no? Este taller, por ejemplo, salió algo muy, muy, muy bonito porque primero lo vimos desde un lado lúdico, desde un lado también de integración, donde los mismos trabajadores escenificaron en vivo sketch donde puede haber prácticas posibles de riesgo de soborno, ¿no? Y las lecciones aprendidas que salió del taller fueron muy poderosas porque cada uno se comenzó a comprometer, a ahondar en esta línea que es un poco fortalecer más la cultura de integridad, ¿no? Es una empresa que hace tanto la parte de proyectos en temas de ingeniería, en temas de varias líneas y realmente cuando hablo de toma de conciencia, yo digo que la toma de conciencia hay que hacerlo in situ. No se trata solamente de una charla, tenemos que usar la participación activa. Ese es un tema que siempre digo en todos los sistemas de gestión. Yo le llamé la campaña Yo Juego Limpio, es un nombre que ayudó mucho a identificar el tema actual, pero el fondo era básicamente concientizar el sistema de gestión antisoborno, no a nivel de capacitación, sino a nivel realmente de valores. O sea, eso es lo retante en los sistemas de gestión, que ellos entiendan de que esto no funciona si no participan los colaboradores. Entonces, cuando me hablan de toma de conciencia, yo siempre diferencio. Uno es la capacitación, que tiene que ver con el conocimiento técnico, la formación profesional, pero otro es la toma de conciencia. La toma de conciencia tiene mucho que ver con el cambio de comportamiento, con el que yo decido creer en el sistema, ser consciente del riesgo e inclusive cuestionarme un poco las prácticas normales que para mí puede ser algo pasable, pero después de esa toma de conciencia como que reflexioné. Y la toma de conciencia tiene que activarse alguna de las emociones o disparadores que yo siempre digo, que es en el tema de la programación neurolingüística. Los que no saben, por ejemplo, yo utilizo bastante, me gusta bastante fortalecer la parte de la toma de conciencia a través de herramientas participativas, ¿no? Y para que se establezca realmente una toma de conciencia, la persona tiene que estar activa y participando en el evento. No puede estar de manera pasiva. Entonces, esa parte hace de que realmente usen el teatro, usen la lúdica, usen las capacitaciones. Obviamente, ahorita que estamos en escenario de pandemia, no va a ser posible. Podemos conversar, así como lo hacemos ahora, un poco, quizás el impacto es mucho menor, pero en una situación normal, pues los que me conocen saben de que me gusta mucho conversar, interactuar con las personas,
cuando se implementa, ¿no? Puedo conversar desde un colaborador que está trabajando en la línea de mando de trabajador, un operario, para ver qué piensa con el sistema, hasta puedo conversar con la alta dirección. Mi lenguaje puede cambiar dependiendo con quién converso. Y eso hace que el sistema de gestión realmente entienda que desde ahí se nace, ¿no? El cómo ayudar a prevenir el soborno y las consecuencias con las cuales se cumple. No descuiden, chicos, la toma de conciencia. No se audita mucho en lo que es auditorías, pero realmente, si trabajan bastante este tema, en cadena ayuda a fortalecer todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es la parte a veces que nos demanda capaz también tener algunas habilidades técnicas y blandas adicionales, y esa es nuestra meta, A ver, Caterine nos consulta, ingeniero, ¿cómo se puede evaluar la eficacia de la toma de conciencia? Entrevistas, Caterine, eso es una de las formas como puedes tú evaluar la eficacia. Conversa con las personas, pregúntales, dile a ver cómo es que en tu día a día tú reconoces y enfrentas una solicitud de soborno, qué te puede pasar si es que estás metido en este tipo de prácticas, si las respuestas no están acorde a lo que dice los estándares, el manual. Digo acorde, no es que te lea igualito, sino al sentido de lo que tú estás promoviendo, pues quizás no ha sido de manera efectiva esa campaña, ¿no? Entonces es una de las formas cómo se puede evaluar, Caterine. Bueno, a veces usan exámenes, pero quizás los exámenes en este tipo de sistemas serían complementarios. Una buena entrevista tú como red o como oficial de cumplimiento lo puedes dejar documentado, sí, para poder tener alguna evidencia, pero el fondo es temas de gestión. En la comunicación nosotros vemos que en el sistema de gestión antisoborno se parece mucho a los sistemas de gestión de calidad, ¿no? Tenemos que estandarizar qué cosa debemos comunicar, la política, los objetivos, los procedimientos, dónde está ubicado el canal de integridad, cómo reconocer dónde está ubicado mis riesgos de soborno, cómo es que los controlo, cada cuánto tiempo, por ejemplo, nosotros deberíamos reunirnos en el Comité de Integridad. La comunicación tiene que poder determinar cuáles son los temas relevantes en el sistema de gestión, y lo que nos dice la norma es que algo importante en la comunicación es que la política antisoborno debe ponerse a disposición de todo el personal y los socios de negocio. Entonces, algo importante aquí que no nos dice otras normas internacionales, porque también la 9001 trae consigo el tema de la comunicación. O sea, ustedes ya manejaban por 9001 qué es lo que nosotros deberíamos entender desde el concepto de la comunicación. A ver, nos dice J. Peralta, ¿cómo evidenciar la eficacia de la toma de conciencia? Creo que fue la misma pregunta que me hicieron en el tema de las entrevistas. Si es en una auditoría, si es por la auditoría, J. Peralta, documenta esa entrevista, pues, ¿no? Podrías documentar una foto, un registro, ¿no? Pero acuérdate, el fondo del sistema de gestión no es tanto para la auditoría, sino es para que tú te des cuenta si realmente tu campaña fue eficaz. Entrevistas en algunos temas que diste, ¿no? Michelle, cuando hay un sistema integrado de gestión, ¿es recomendable que la política antisoborno sea integrada o recomiendas que sea separada? Acuérdense lo que vimos desde el inicio, Michelle, muy buena pregunta. En la medida de lo posible, todo lo que se puede integrar, que se integre para que sea un solo modelo. Personalmente, en primera línea, yo recomendaría siempre que sea integrada, a no ser que por cultura la organización tiene políticas separadas. Puede pasar también eso. ¿Eso por qué te digo? Por ejemplo, si hablamos de una mina, hay minas, por ejemplo, donde la política SOMA es política SOMA. O sea, no lo puedo, su cultura es, no lo puedo integrar con una política antisoborno porque tienen gerencias distintas y ellos culturalmente tienen 20 años trabajando así. No te vas a rayar tratando de decir hay que integrarlas. Si su cultura es así y te sustentan, ok, ahí pues plantearás para la oficina de cumplimiento una política separada, pero en primera línea normalmente las políticas se integran porque tienen los mismos principios, ok. Se podría hacer una encuesta cruzada también, es válido, Jorge, para el tema de la evaluación de la eficacia. Válido, válido. Muy bien, miran las ideas que ustedes están dando. Y finalmente,
El 7.5 es bastante parecido al control de documentos de los sistemas de gestión. Como toda norma internacional, la normatividad tiene que identificarse, tiene que tener formatos, idiomas, tiene que tener un medio de soporte. Hoy por hoy, básicamente todo es digital y tiene que revisarse y aprobarse de acuerdo a los niveles, a la idoneidad y adecuación. ¿Ok? Entonces, el control de documentos es bastante parecido. Ya ustedes manejan seguro el tema del procedimiento de control de documentos y registros. Igual, quizás hay varias personas nuevas que se integran a Solution. En la plataforma privada hay un instructivo de control de documentos que les he colgado ahí como regalo para que ustedes lo puedan descargar, que puede ser una guía para poder codificar, para poder tener los controles de protección, ¿no? En los controles de los formatos o la referencia del circuito. ¿Ok? Entonces eso lo pueden descargar y usar como guía. En realidad, en control de documentos, básicamente siempre yo trato de integrarlas, no crear otro procedimiento para que no se pueda crear más aparato documental. Trato de encontrar el punto de equilibrio, eso es muy importante, ¿no? Entonces, algo importante también es que hay que proteger la documentación, no todo puede estar, digamos, tiene que tener acceso al personal autorizado y que va a usar esa documentación. Aquí están los SharePoints, ahí están pues los RPs, los Google Drive que te permitir qué accesos tiene la persona para, dependiendo sus funciones o responsabilidades, ¿no? Y obviamente también controlar la distribución, el almacenamiento, el control de cambios, la disposición final, más que todo para los registros, ¿no? Los registros tienen que ser reproducibles cuando son solicitados y la información documentada de origen externo. Aquí entra la norma ISO 37000, por ejemplo. A veces nos olvidamos de mapear la misma norma internacional. Entonces, aquí entra la norma ISO 31000. A ver, acá hay una consulta que nos dice cuando hay un... ese sí lo respondí. Se podría hacer, todos los sistemas de gestión deben ser integrados a excepción de la política. Todos los sistemas de gestión deben ser integrados a excepción de la política. Dependiendo, Mabel, y a veces las organizaciones no tienen sistema de gestión integrado, o sea, nacen desde cero. En realidad, el sistema integrado de gestión se va construyendo en el tiempo. Una organización nace a veces con 9000, después incorpora el tema ambiental, pero después se da cuenta que es mejor integrarlo para que no tenga dos auditorías, para que no tenga dos inspecciones a la vez, para que no tenga dos procedimientos de control de documentos, y eso hace que el sistema se agilice y que ahorre recursos. Ahí nacen los sistemas integrados de gestión. Ese es un poco el fondo del asunto. ¿Tiene un tiempo de duración la documentación? Muy buena pregunta, Jorge. Esto ya es un tema de implementación. Normalmente la documentación tú defines cuánto es el tiempo activo o el tiempo pasivo. El tiempo activo es justamente el tiempo en el cual tú necesitas que esté en la red, por ejemplo, para utilizarlo. El tiempo pasivo puede ser que puede estar backupeado en un disco duro, en un USB, en una memoria, en un servidor, por un tema de seguridad. Por ejemplo, un informe de auditoría antisoborno en donde te puede pedir, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera después de 5 años. Entonces, si tú sabes que el requisito legal es conservarlo por 5 años, eso será tu referencia para como línea base. Entonces, lo mantendrás ese tiempo de referencia, ¿no? Mucho depende del marco legal, mucho depende del tipo de registro que quieres darle el tiempo de duración. En nuestro sistema integrado de gestión, por ejemplo, nosotros custodiamos todo el sistema cada 5 años y lo backupeamos en 2, ¿no? Uno está en nuestros servidores, tenemos un servidor en Estados Unidos, en donde la documentación se va subiendo, y el otro servidor básicamente es en un disco duro que se custodia en las oficinas y está guardado, ¿no? Entonces, si por A o B se me pierde el disco duro, está custodiada la información en el servidor. Si el servidor falla, también está en el disco duro. Entonces, hay doble protección por esa parte. Ahora, obviamente, hay organizaciones inclusive donde tienen cintas de seguridad. Las cintas de seguridad, pues, ya están custodiados en almacenes porque tienen cantidad de información crítica, ¿no? Por ejemplo, los bancos, los que venden plataformas, entonces ya la información es bastante crítica en esa parte. Muy bien, muy bien. Y bueno, este es un flow sheet que también lo explicamos en el curso de 9001, que resume bastante un poco cómo es la secuencia que debería seguir
la creación y elaboración de un procedimiento normativo, la revisión y aprobación y el ingreso al sistema de gestión. Normalmente este flowsheet se desarrolla así paso por paso ya con bastante tiempo en un curso de implementación, pero creo que ustedes lo pueden entender. Básicamente, la creación y aprobación tiene que ver bastante con que los que proponen la documentación siempre tiene que haber la participación quizás de un área de calidad, de un área de SIC, que monitoree el control de la normatividad, porque si no se hace un desorden. Por eso un poco ven ahí que hay una parte en la revisión y adecuación que lo hace el coordinador SIC y que lo aprueben los responsables, ¿no? Ahí donde dice, por ejemplo, gerente general, en este caso, por ejemplo, lo aprueba, ¿no? Ahora, este es un caso aplicado a lo que somos nosotros. En este caso, en una organización grande puede ser el gerente de área, puede ser la jefatura de área. No, no todo tiene que ser aprobado por el gerente general. Este es un ejemplo, un modelo para que se pueda cerrar el circuito, ¿ok? Así es, Michelle. Así es, Michelle. El curso estamos armando y diseñando. Nos tomamos el tiempo un poco de diseñar un buen producto para que ustedes se lleven la información de calidad. Miren, esto siendo un curso de interpretación, hemos tratado de poner varios ejemplos, porque personalmente yo he asistido a algunos cursos en donde la norma se interpreta mejor con ejemplos. Entonces es por eso que me tomo el tiempo de ir punto. Entonces tranquilamente esto podría ser un curso de interpretación e implementación, porque estamos siguiendo una secuencia de un caso de estudio. Pero cuando yo hago el curso de implementación me enfoco como gerencia de proyecto. Yo creo que eso es lo que ustedes deberían buscar. Desde el arranque de proyectos, desde el kick-off, desde cómo deberían ser las fases del proyecto, qué documentación deberíamos tener en cada fase, desde el gerenciamiento hasta la certificación. Eso no hay en el mercado. Nadie te va a enseñar cómo es todo el circuito del proyecto. Entonces, estamos armando justamente un diseño propio que permita que los profesionales que se forman puedan liderar proyectos de implementación, inclusive con la 21.500. Quiere decir eso que toma su tiempo, sí, pero se hace una estructura, una malla que es experiencia de haber, digamos, llevado con casos de éxitos a industrias a lograr la certificación. Queremos formar especialistas, obviamente, para que también en cadena ellos puedan crear más cultura. Entonces, cuando lo tengamos ya liberado, lo vamos a comunicar y obviamente ese curso sí va a ser cerrado porque es un curso que necesito conversar con los profesionales y necesito hacerle mentoring. Quiere decir de que todos los que estén llevando formalmente el curso de interpretación son los primeros que les va a llegar la invitación y la inversión también van a ser los primeros que van a tener un precio preferencial. Por eso les digo, lleguen a la certificación, porque esto prácticamente es acceso libre y el precio es bastante módico, como ustedes pueden ver, ¿no? Y lo hacemos básicamente por conversar con ustedes, compartir conocimientos y crecer. En este contexto estamos pasando, pues lo que más necesitamos es que los profesionales se reinserten porque ya les dije en la sesión 1, la estabilidad del empleo pues está sujeto bastante a la educación. Y yo soy consciente que cuando estamos mejores capacitados, pues le perdemos el miedo a que nos puedan sacar del trabajo. Soy consciente también que en el grupo hay personas que me han escrito que actualmente están en suspensión perfecta. Justo ayer me escribió alguien. Y nada, yo le dije, no, lo mejor que puedes hacer es invertir tu tiempo. Y están aquí presentes. Y los felicito realmente. Y si me estás escuchando, te felicito realmente por tomarte el tiempo de estar anotando todo lo que estamos comentando, ¿ok? Y es por eso que quizás nos demoramos en preparar este tipo de talleres, ¿ok? Y nos podemos quedar un poco más, inclusive depende de ustedes, pero también hay que respetar la hora. Ya si no, también mi otro stakeholders también no cumplo las necesidades y expectativas, ¿no? Tenemos que respetar también algunos tiempos, pero por el tema del conocimiento siempre para adelante, ¿no? Muy bien, señores, entonces, ¿qué tal? Esto es el capítulo 7, el capítulo de soporte, 7.1, 7.2, la cláusula clave es el 7.2, recuerden, miren, los procesos de contratación, ¿no? El tema de la debida diligencia, ¿no? Es muy, muy importante en ese tema. Y antes de cerrar esta parte, vamos a hacer entonces la evaluación pequeña de la eficacia de la capacitación. A ver, todos despiértense, por favor, su café. Muy bien, así, ¿ya están despiertos? Muy bien, ahora sí.
Entonces, vamos a la primera pregunta. A ver, vamos participando todos. Acuérdense, el aprendizaje activo es con Norma al costado y participando. A ver, se debe, disculpen, ahí lo voy a corregir, se debe implementar procedimientos que permita que el personal no sufrirá represalias, discriminación o medidas disciplinarias por un intento real o sospecha de soborno o violación de la política antisoborno. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, Alex, muy bien, Jacqueline, muy bien, Andrea. ¿Qué cláusula? A ver, ahí está la cláusula, a ver si lo ubican. ¿Qué cláusula es? A ver, su norma al costado. Mientras tanto voy tomando un poquito de agüita para que... Con ISO 9001, miren. ISO 9001. El vaso dice ISO 9001. Muy bien. Excelente. 722, muy bien. 7221, lo encontró el específico. Excelente, muy bien. Se debe asegurar que las personas sean competentes basado en educación, formación o experiencia apropiada y conservación, información documentada apropiada como evidencia de la competencia. ¿Qué dicen? Verdadero, ¿no? Verdadero, excelente, verdadero. Todas las personas que afecten al sistema de gestión tienen que asegurarse sus competencias. ¿Qué requisito? El 7. No, 7. Muy bien, 7.2, 7.2, muy bien. Competencias, muy bien. En relación a las posiciones que están expuestas a más de un riesgo bajo de soborno identificado, debe presentar una declaración donde confirme su cumplimiento de la política antisoborno. ¿Verdadero o falso? En relación a las posiciones que están expuestas a más de un riesgo bajo de soborno, deben presentar una declaración donde confirmen su cumplimiento de la política de soborno. Verdadero, correcto, chicos, verdadero. Muy bien, excelente. ¿Qué requisito? ¿Qué requisito? A ver, 7.3. No, 7.3 no. Toma de conciencia, no. A ver, más respuestas, por favor, más respuestas, a ver. Ahí se han quedado, ¿ah? Muy bien, 7.2.2.2, muy bien, excelente, excelente. Ya, ahí está, muy bien, muy bien. La organización debe facilitar la toma de conciencia sobre cómo reconocer, enfrentar las solicitudes de soborno, ¿verdad? Ahora sí, claro, 7.3, toma de conciencia.